Abrir el centro de inmediato, con el objetivo de tomar la iniciativa y desarrollarse rápidamente. Establecer la presencia de un peón central refleja la ambición de las blancas, creando instantáneamente un campo de batalla equilibrado para las próximas escaramuzas. Desarrollar el caballo desafía agresivamente al peón central de las negras y se prepara para un enroque rápido. Desarrollar el caballo hasta su casilla más activa inmediatamente disputa el peón central de las blancas y se prepara para el enroque. Estableciendo instantáneamente una presencia en el flanco de dama, este alfil inmoviliza al caballo, forzando una reacción y preparando el escenario para el desarrollo de batallas. Al desafiar directamente la ubicación del alfil, este empujón de peón inicia una danza estratégica de espacio y actividad de piezas. Preservar la diagonal del alfil ofrece una presión sutil sobre la estructura del flanco de dama de las negras, un elemento clave en la Ruy López. Desafiar al alfil blanco con desarrollo crea tensión inmediata en el peón central. Garantizar la seguridad de la monarca es primordial, preparándose para la acción central. Asegurando el alfil y preparándose para el enroque, este desarrollo natural integra la pieza en la estructura defensiva. Reposicionar la torre en la columna central prepara para un posible empujón de peón o una actividad del lado de rey más adelante. Ampliar el espacio en el flanco de dama con este avance de peón desafía la diagonal del alfil y obliga a las blancas a tomar una decisión sobre su ubicación. Recuperar el alfil solidifica la estructura de peones y prepara para una posible expansión en D4, un reposicionamiento sensato. Lanzar el rey otorga seguridad inmediata, solidifica la estructura de peones y se prepara para la lucha central que se avecina. Previniendo el futuro, Ag4 pin, este avance de peón apuntala sutilmente el espacio central de las blancas y prepara la expansión del flanco de rey. Desarrollar el alfil en esta casilla refuerza el peón central y prepara para una posible expansión en el flanco de dama, al mismo tiempo que presiona sutilmente el peón blanco de 4. Solidificar la estructura de peones del centro crea una base estable para desarrollar las piezas restantes y preparar una expansión en el flanco de dama. Llevar la torre a la columna central insinúa futuros avances del peón D y fortalece la defensa del flanco de rey. Reforzar la estructura de peones del centro abre vías para el desarrollo y prepara posibles ataques de peones más adelante. Desbloquear el peón delibera al alfil para una posible acción, preparando una presencia central más activa. Desanclar el caballo libera al alfil para potencialmente presionar el flanco de dama o redesplegarse para tener influencia central. Desafiando la influencia del alfil, las negras crean una casilla de escape vital, aunque a costa de una debilidad permanente de peón cerca del rey. Alejar al alfil de la tormenta de peones abre posibilidades diagonales, creando una batalla dinámica por la influencia central y posibles ataques de mate. Al solidificar el centro y prepararse para un posible avance de peones, este movimiento crea una fuerte cadena de peones defensiva, con el objetivo de restringir la actividad central de las blancas. En un reposicionamiento estratégico, el caballo se dirige hacia G4 o F1, preparándose para reforzar el flanco de rey o participar en una tormenta de peones en el flanco de dama. Al crear espacio para que el alfil se retire y reforzar la estructura de peones del flanco de rey, esta maniobra prepara para futuras actividades en el flanco de dama, evitando al mismo tiempo una confrontación inmediata. Desplazar sutilmente el caballo a F1 prepara una tormenta de peones en el flanco de rey o un empujón de peón central después del reposicionamiento. Desarrollar el alfil hasta su diagonal natural consolida la defensa del flanco de rey y prepara una posible actividad en el flanco de dama. Centrar la dama en el flanco de rey abre caminos para una eventual tormenta de peones o incluso un ataque directo, aunque descuida momentáneamente la tensión central en el flanco de dama. Con el objetivo de preparar un avance inmediato del peón en el flanco de rey, esto cuadra a la dama a la defensiva, protegiéndola contra posibles amenazas. Reposicionar el caballo en una casilla más central, potencialmente mirando a D5 o F5, mejora la actividad de las piezas. Mover la dama a F8 renuncia al control de la columna D, lo que potencialmente permite que las torres blancas se vuelvan más activas allí. Este avance de peones inicia una tormenta de peones inmediata en el flanco de dama, con el objetivo de alterar la estructura defensiva de las negras y ganar espacio.
Recuperar influencia central con el reposicionamiento del caballo, preparándose para una posible expansión de 5. Intercambiar el alfil simplifica las cosas, abriendo potencialmente líneas para la reina y la torre. Recuperar el alfil despeja la diagonal para la dama y apunta a los peones debilitados del flanco de rey. Este caballo penetra agresivamente el flanco de rey de las negras, buscando debilidades y apuntando a alterar las estructuras de peones con posibles bifurcaciones. Recapturar con el alfil solidifica la estructura de peones, pero renuncia a la peligrosa influencia del caballo en el flanco de rey. Abrir la columna explota inmediatamente el caballo inmovilizado y crea un asalto directo a la estructura del flanco de dama de las negras. Recuperar el peón en B5 abre inmediatamente la columna para su torre, creando presión inmediata y alterando la estructura de peones del flanco de dama de las blancas. Limpiar la columna abre líneas inmediatas para la presión en el flanco de dama. Recuperar la torre estabiliza inmediatamente el equilibrio material de las negras después del sacrificio, con el objetivo de desarrollar presión a lo largo de la columna ahora abierta. Aprovechando audazmente el espacio central, este ataque de peón tiene como objetivo romper la estructura de peones de las negras y abrir líneas críticas para las piezas restantes de las blancas. Un reposicionamiento audaz, con el objetivo de explotar la columna C recién abierta y apuntalar la integridad estructural del flanco de dama. Revitalizar a la dama para potencialmente mirar el flanco de rey o apoyar un empujón central, al mismo tiempo que se cuestiona la actividad de la dama. Un valiente sacrificio de peón para abrir líneas, con el objetivo de encender fuegos artificiales tácticos y explotar el rey ligeramente expuesto de las blancas. Al recuperar el centro, este caballo ahora se fija en las debilidades del flanco de dama de las negras, añadiendo presión a la vulnerable estructura de peones. El avance del peón explota la columna abierta e inmediatamente apunta a perturbar las piezas blancas y posiblemente crear nuevas vías de ataque. Redirigir al caballo a una casilla más activa, preparándose para disputar el flanco de rey debilitado. El empuje del peón central enciende una lucha dinámica, cuyo objetivo es romper la estructura de peones de las blancas y abrir líneas para el contrajuego. Aprovechando las líneas abiertas después del cambio, las blancas pretenden explotar la expuesta monarca negra y el caballo centralizado. Encender el centro con esta salida de dama sondea la estructura de peones de las blancas y tiene como objetivo alterar la coordinación de sus piezas. Reposicionar agresivamente la torre recupera la iniciativa a lo largo de la columna abierta. El caballo ocupa ahora un puesto de avanzada sorprendentemente potente, creando presión y potencialmente alterando el control central de las blancas. Abrir los archivos centrales ahora crea posibilidades dinámicas inmediatas y fuegos artificiales tácticos. Al recuperar el peón, las negras abren una diagonal dinámica para el alfil y pretenden desbaratar las piezas centralizadas de las blancas. Recuperar el alfil inmediatamente abre la diagonal para la dama, presionando la debilitada estructura de peones de las negras. Recuperar el peón con el caballo abre líneas centrales críticas, creando presión inmediata y simplificando hacia un medio juego activo. Activar el caballo en una casilla más central mejora su influencia sobre casillas centrales clave y lo prepara para futuras acciones del lado del rey. Un intento audaz de explotar la columna C abierta para contrajuego en el flanco de dama, pero podría dejar a tu rey expuesto más adelante. Socavar la cadena de peones de las negras inicia un emocionante intercambio de material, que potencialmente abre la posición y activa las piezas de las blancas. Aprovechando audazmente el material, esta maniobra ignora el inminente puesto de avanzada de los caballeros y abre vías para el contrajuego. Liberar la torre obliga al rey negro a salir a un claro peligroso. Recuperar el alfil de la defensa activa permite a las blancas preparar un potente asalto en el flanco de rey utilizando la torre y los peones restantes. Desbloquear la columna D con esta maniobra del caballo promete un potencial de ataque significativo contra el rey negro. Agarrar material, pero abrir líneas alrededor de tu rey expuesto es una apuesta peligrosa. El intercambio de damas simplifica la posición, con el objetivo de aprovechar la torre activa y los posibles puestos avanzados del caballo. El intercambio deja los peones del flanco de dama gravemente comprometidos, lo que invita a un rápido avance en las columnas abiertas.
El caballo invade casillas oscuras debilitadas, amenazando al rey y potencialmente una rápida victoria. Movilizar al rey ofrece un bienvenido grado de seguridad y prepara para posibles ataques de peón. Desbloquear el ataque descubierto al rey negro con esta captura es una iniciativa poderosa. Abrir la columna D crea una potente amenaza contra el debilitado rey blanco, buscando un contrajuego inmediato. Al presionar el peón de aislado, esta maniobra tiene como objetivo explotar la debilitada estructura de peones del flanco de dama de las negras y crear ventajas en el final del juego. Al restablecer una presencia defensiva, la torre ahora pretende protegerse contra la infiltración de las blancas. Garantizar la seguridad del rey con un sutil paso a un lado, preparándose para reagrupar a los caballeros y tal vez disputar la fila abierta. Activar la torre en la columna H abierta podría finalmente obligar al rey blanco a una posición más expuesta. Abrir la columna electrónica ahora obliga al rey negro a permanecer expuesto a posibles jaques. Apuntar al peón debilitado de B2 ofrece una oportunidad de alterar la coordinación de las blancas. Controlar la crucial columna de torres abiertas proporciona a las blancas posibilidades inmediatas de ataque y restringe las maniobras de las negras. Recuperar el puesto avanzado D4 ofrece una movilidad crucial para el caballo, preparándose para apoyar el avance del peón del rey. La reorganización de los caballos tiene como objetivo consolidar la estructura defensiva y prepararse para eventuales avances de peones. Iniciar un avance de peón para romper líneas abiertas y perturbar la estructura del flanco de dama de las blancas. Activar al caballero a un puesto de avanzada más central promete una mejor coordinación y presión. Al llevar el caballo al puesto central, esta jugada agudiza las posibilidades tácticas y presiona el peón D de las blancas, iniciando una red de apareamiento con la audaz incursión del caballo hasta la séptima fila, lo que obligó al rey negro a realizar un peligroso descubrimiento. Intenta activar el caballo llevándolo hacia el centro, pero el rey sigue siendo el objetivo principal.